El libro de los jubileos, segunda parte, capítulo 11. En el jubileo 35, en el tercer centenario, en el primer año, Rehú tomó una mujer de nombre Ora, hija de Ul, hijo de Queset, que le parió un hijo, al que llamó Sarú. En el séptimo año de este centenario, de este jubileo, los hijos de Noé, es decir, sus nietos, comenzaron a combatirse, a hacerse prisioneros, matarse entre hermanos y derramar sangre humana sobre la tierra, a comer sangre, construir ciudades fortificadas, murallas y torres, y a erigir a un hombre al frente de la nación. Instituyeron así la primera monarquía y promovieron la guerra de una nación contra otra, de pueblos contra pueblos y de ciudad contra ciudad. Todos hacían el mal, poseían armas y enseñaban a sus hijos la guerra. Comenzaron a someter ciudades y comerciar con esclavos. Ur, hijo de Quesé, construyó Ur de los Caldeos, a la que dio su nombre y el de su padre. Se fabricaron estatuas de fundición y adoraba cada uno a sus ídolos metálicos. Comenzaron a hacer esculturas e imágenes impuras, y los malos espíritus, los demonios, los ayudaban induciéndoles a cometer pecados e impureza. El príncipe Mastema, Asael, aquel que le llaman Diablo y Satanás, se esforzaban a hacer todo esto y enviaba a los otros espíritus que habían sido puestos bajo su mano para cometer toda clase de extravío, pecado e iniquidad, destruir, arruinar y derramar sangre sobre la tierra. Por eso se dio a Sarú su nombre, pues todos se habían puesto a cometer toda clase de pecado. Creció y moró en Ur de los Caldeos, cerca del padre de la madre de su mujer, y adoraba ídolos. Tomó una mujer para sí en el jubileo 36, en el quinto centenario, en su primer año, de nombre Mercá, hija de Cabel, hermano de su padre. Esta le parió a Nacol en el primer año de este centenario, quien creció y moró en Ur de los Caldeos, enseñándole a su padre los estudios de los caldeos sobre augurios y adivinación por las constelaciones celestiales. Luego, en el jubileo 36, en el sexto centenario, en su primer año, tomó para sí una mujer llamada Jesca, hija de Nestag, Cardea, que le parió a Tare en el año séptimo de este centenario. El príncipe Mastema envió cuervos y aves a comerse la semilla que se plantaba en la tierra, para destruirla, para robarle el género humano su esfuerzo, sin cultivar semilla. La cosechaban los cuervos de la faz de la tierra, por eso le puso su padre el nombre de Tare, pues los cuervos y las aves los reducían a la miseria, comiéndose su sementera. Los años comenzaron a ser infructíferos a causa de las aves, que se comían incluso todos los frutos de los árboles en los bosques. A duras penas pudieron salvar un poco de todo el producto de la tierra en aquel tiempo. En el jubileo 39, en el segundo centenario, en su primer año, tomó Tare por esposa a una mujer de nombre Etna, hija de Abraham y de su tía, y en el año séptimo de este centenario le parió un hijo, al que puso de nombre Abraham, como el padre de su madre, pues había muerto antes de que se concibiese su hija. Historia de Abraham. El niño comenzó a conocer el error de la tierra, como todos erraban tras escultura y abominación. Su padre le enseñó la escritura cuando tenía 2 centenarios y se separó de su padre para no adorar ídolos con él. Comenzó a orar al Creador de todo para que le salvase del error de los hombres y no le tocase en suerte errar tras impureza y abominación. Llegó la época de la sementera en el país y salieron todos juntos a guardar sus simientes de los cuervos. Abraham salió con los demás, siendo entonces un niño de 14 años.
una nube de cuervos vino a comerse la simiente, y Abraham corrió hacia ellos antes de que bajaran a tierra. Les gritó así antes de que se posaran a comerse la simiente: no bajéis, volveos al sitio de donde salisteis. Y dieron la vuelta. Aquel día se volvieron 70 nubes de cuervos, no quedando ni uno en todos los campos donde estuvo Abraham. Cuantos estaban con él en los campos veían que gritaba y que los cuervos se volvían, por lo cual adquirió gran fama en toda la tierra de Caldea. Fueron a él en este año todos los que sembraban, y lo estuvo acompañando hasta terminar la sementera. Sembraron sus tierras, cosecharon aquel año alimento suficiente y comieron hasta hartarse. En el año primero del quinto centenario, Abraham enseñó a los carpinteros que hacían apero para el ganado a hacer un instrumento delante del bastidor sobre la tierra, para echar por él la semilla. Esta bajaba dentro de él a su surco y se ocultaba en tierra, no teniendo ya que temer a los cuervos. Hicieron así en todos los bastidores de arado por encima de la tierra. Sembraron y labraron los campos como les ordenó Abraham, y ya no tuvieron que temer a las aves. Capítulo 12. Abraham lucha contra la idolatría. En el sexto centenario, en su séptimo año, dijo Abraham a Taré: Padre. Este respondió: heme aquí, hijo mío. Prosiguió Abraham: ¿qué auxilio y utilidad nos reportan estos ídolos que adoras y ante lo que te prosternas? No tienen espíritu, ya que son mudez y extravío de la mente. No los adores, adora al Dios del cielo, que hace bajar el rocío y la lluvia sobre la tierra. Él hace todo en ella, ha creado todo con su voz, y de él procede toda vida. ¿Por qué adoráis a quienes carecen de espíritu y son obra de manos? Los lleváis sobre vuestros hombros sin que os proporcionen más ayuda que la gran pérdida de lo que los hacen y el extravío de las mentes de los que los adoran. No los adoréis, respondió su padre. Yo también lo sé, hijo mío, pero ¿qué puedo hacer con este pueblo que me ordena servirlos? Si les digo la verdad, me matarán, pues sus espíritus están apagados o apegados a su adoración y alabanza. Cállate, hijo mío, no sea que te maten. Abraham dijo lo mismo a sus dos hermanos. Se enojaron con él y se calló. En el jubileo cuadrigésimo, en el segundo centenario, en el séptimo año, tomó Abraham por esposa a una mujer llamada Sora, o Sara, hija de su padre. Su hermano Harán tomó también mujer en el año tercero del tercer centenario, que le parió un hijo en el año séptimo de este centenario, al que llamó Lot. También su hermano Nacor tomó mujer en el año 32 de la vida de Abraham, es decir, a sus 4 centenarios y 4 años fue de noche, y quemó el templo de los ídolos con cuanto había dentro, sin que nadie lo supiera. Fueron ellos de noche y quisieron salvar a sus dioses del fuego. Harán se lanzó a salvarlos, se prendió fuego y ardió en el incendio, muriendo en Ur de los Caldeos ante su padre, Taré, y allí lo sepultaron. Entonces Taré salió de Ur de los Caldeos con sus hijos para ir a la tierra del Líbano y al país de Canaán, y se estableció en Harán. Abraham moró con su padre, Taré, en Harán durante 2 centenarios. Dios se revela ante Abraham. En el séptimo centenario, en su año quinto, Abraham se quedó de noche, a comienzo del séptimo mes, a observar los astros desde la tarde a la mañana y ver cuál sería el curso del año con respecto a lluvias. Estaba él solo sentado observando, cuando sintió en su corazón una voz que le dijo: todas las constelaciones de los astros, del sol y la luna están en manos
mías. ¿Por qué las he de estudiar? Si quiere, hará llover mañana y tarde. Y si lo desea, no dejará caer nada. Todo está en manos suya. Y oró aquella noche así: Dios mío, Dios altísimo, solo tú eres Dios para mí. Tú has creado todo, y obra de tus manos es cuanto existe. Yo te he elegido a ti como mi Elohim, mi divinidad. Sálvame de los malos espíritus que dominan los pensamientos de los hombres. No me descarríen de ti, Dios mío, y haz que mi descendencia y yo no erremos nunca desde ahora por siempre. Y añadió: debo volver a Ur de los Caldeos, quienes me buscan para que vuelva a ellos, o bien permanecer aquí en este lugar. Indica el camino recto a tu siervo, para que lo siga y no camine en el extravío de mi mente. Dios mío. Al terminar de hablar y de orar, Dios le envió su palabra por medio de mí. Ven de tu tierra, de tu linaje y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y te haré un pueblo grande y numeroso. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Serás bendito en la tierra, y por ti serán benditos todos los pueblos de la tierra. A los que te bendigan bendeciré, a los que te maldigan maldeciré. Seré tu Dios y el de tus hijos, nietos y toda tu descendencia. No temas desde ahora en adelante para siempre. Yo soy el gran yo soy tu Dios. Y me dijo el Señor Dios: ábrele la boca a Abraham y los oídos, que entiende y hable la lengua clara, pues había cesado de ser la lengua de los hombres desde el día de la confusión en la torre de Babel. Le abrí la boca, los oídos y los labios, y comencé a hablar con él en hebreo, la lengua de la creación. Tomó Abraham los libros de sus padres, que estaban escritos en hebreo, los recopiló y comenzó a aprenderlo desde entonces. Yo le explicaba todo lo que le era inaccesible, y los aprendió en los 6 meses invernales. En el año 7º del 6º centenario, habló Abraham con su padre y le comunicó que se iba de Harán para ir a la tierra de Canaán, a verle y volver a él. Le dijo su padre Tare: ve en paz, que el Dios eterno guíe tu camino. El Señor esté contigo, te guarde de todo mal y te conceda compasión, misericordia y gracia ante quienes te vean. No te sojuzguen todos los hombres haciéndote mal. Ve en paz, y si ves una tierra grata a tus ojos para morar en ella, ven y llévame a tu lado. Llévate contigo a Lot, hijo de tu hermano Harán, como hijo tuyo, y que el Señor esté contigo. Deja a tu hermano Nacor conmigo hasta que vuelva con bien y vayamos todos juntos contigo. Capítulo 13. Viaje de Abraham, Canaán y Egipto. Capítulo 13. Abraham partió de la tierra de Harán hacia la tierra de Canaán, llevándose a su mujer Sara y a Lot, hijo de su hermano Harán. Llegó al país de Siria, marchó hasta Siquén y se detuvo junto a una alta encina. Observó que la tierra era agradable sobremanera, desde la entrada de Emat hasta donde está la alta encina. Le dijo el Señor: a ti y a tu descendencia daré esta tierra. Construyó un altar allí y ofreció en él un holocausto al Señor, que se le había revelado. Luego partió al monte que tiene Betel a occidente y Har a oriente, y plantó allí su tienda. Vio que la tierra era muy extensa y buena, brotaba en ella de todo: vides, higueras, granados, robles, encinas, terebintos, olivos, cedros, cipreses y palmeras. Había toda clase de árboles silvestres y agua en los montes. Bendijo a Dios que lo había sacado de Ur de los Caldeos y traído a esta tierra. Fue el año primero del 7º centenario, al comienzo del primer mes, cuando construyó por primera vez el altar en este monte e invocó el nombre del Dios Altísimo con estas palabras: tú eres mi Dios,
Dios eterno, y ofreció sobre el altar un holocausto al Señor para que estuviese con él y no lo abandonase en todos los días de su vida. Partiendo de allí fue al sur y llegó a Hebrón, que había sido construido entonces, y allí permaneció 2 años. Fue luego a tierra del sur, a Balot, y hubo hambre en la tierra. Entonces Abraham fue a Egipto en el año 3 del centenario, y vivió allí 5 años antes de que le fuese arrebatada su mujer. Tanis de Egipto había sido construida entonces 7 años después de Hebrón. Luego, cuando el faraón arrebató su mujer, Sara, a Abraham, el Señor lanzó sobre aquel y toda su casa un castigo terrible a causa de Sara, o Sora, mujer de Abraham. Este fue honrado con la posesión de muchas ovejas, vacas, asnos, caballos, camellos, siervos y esclavas, mucha plata y mucho oro. Y también su sobrino Lot tuvo posesiones. El faraón devolvió a Abraham su mujer Sora o Sara y lo hizo salir de su suelo egipcio. Se fue Abraham al lugar donde había plantado antes su tienda, al lugar del altar que tenía o tiene Ai a oriente y Betel a occidente, y bendijo al Señor, su Dios, que lo hizo volver con bien. Ataque de Codorlaomer a Sodoma, cautividad de Lot. En el jubileo 41, en el 3er año del primer centenario, volvió Abraham a este lugar y ofreció en él un holocausto, invocando el nombre del Señor. Tú, Señor, Dios altísimo, eres mi Dios por los siglos de los siglos. Luego, en el año 4 de este centenario, se separó de él Lot y moró en Sodoma. Los hombres de esta ciudad eran muy pecadores, y Abraham se dolió de corazón porque se había separado de él, su sobrino, ya que no tenía hijos. Fue este año cuando Lot fue hecho cautivo. El Señor dijo a Abraham, después de separarse de él, su sobrino, en el año 4 de este centenario, alza tus ojos desde donde estás hacia el norte, sur, este y oeste, o sea, oriente y occidente, pues toda la tierra que veas te la daré a ti y a tu descendencia perpetuamente, y haré tu descendencia como las arenas del mar. Aunque alguien pudiera contar sus arenas, no así tu descendencia. Levántate, camina por la tierra a lo largo y a lo ancho, y mírala toda, pues a tu descendencia la daré. Abraham fue a Hebrón y moró allí. Ese año llegaron Codorlaomer, rey de Elam, Amrafel, rey de Sennar, Arió, rey de Larsa, y Tadar, rey de Gentiles, y mataron al rey de Gomorra. El rey de Sodoma se dio a la fuga, cayendo muchos heridos en el valle de Sidín, en el mar muerto. Capturaron Sodoma, Admá y Seboín, apoderándose también de Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, y fueron hasta Dan. Llegó un fugitivo y contó a Abraham que su sobrino había sido tomado cautivo. Entonces movilizó a los siervos de su casa sobre Abraham y su descendencia los diezmos de las primicias del Señor, pues el Señor había establecido como norma perpetua que lo dieran a los sacerdotes que le servían, para que lo poseyeran perpetuamente. Esta ley no tiene límite de tiempo, pues está establecido para siempre, que den al Señor los diezmos de todo, cereales, vino, aceite, bovinos y ovinos. Todo tipo de esto, o sea, ovejas, vacas, corderos y todo tipo de ganado. Todo esto fue concedido a sus sacerdotes para comer y beber en regocijo ante él. Llegó a él el rey de Sodoma y posternándose dijo, Señor nuestro, Abraham, haznos gracia de la persona que has liberado, mas sea tuyo el botín. Le respondió Abraham, ante el Dios Altísimo, juro no tomar ni un cardel, ni una correa de zapato de cuanto es tuyo.
No vayas a decir, yo enriquecí a Abraham, sino solo el sustento de los siervos y la parte de los hombres que fueron conmigo. Abner, Escol y Mambré, ellos tomarán su parte. Capítulo 14. Promesa de Dios a Abraham. Capítulo 14. Después de esto, en el año cuarto de este centenario, al comienzo del tercer mes, habló el Señor a Abraham en sueños. No temas, Abraham, porque yo soy tu protector. Tu recompensa será muy grande. Respondió, Señor, Señor, ¿qué me vas a dar cuando sigo sin hijos? El hijo de Masec, el hijo de mi esclava, Damasco, Eliezer, me heredará, pues a mí no me has dado descendencia o prole. El Señor añadió, no te heredará sino que de tus entrañas saldrá el que te herede. Lo sacó afuera y le dijo, mira al cielo y contempla las estrellas, si puedes contarlas. Miró al cielo y contempló las estrellas. Le dijo el Señor, así será tu descendencia. Confió Abraham en Dios y se le reputó en su haber como acto de justicia. Le habló otra vez, yo soy el gran yo soy, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte la tierra de Canaán en posesión perpetua. Yo seré tu Dios y el de tu descendencia. Respondió Abraham, Señor, Señor, ¿cómo sabré que heredaré? Le dijo, toma un becerro de 3 años, un cabrito de 3, una oveja de 3, una tórtola y una paloma. Tomó todo esto a mediados de mes, mientras estaba en la encina de Mambré, que está cerca de Hebrón. Construyó allí un altar y degolló todo aquello, derramando la sangre sobre el altar. Dividió todo en mitades, que colocó unas frente a otras, pero sin despedazar las aves. Descendían aves a las presas, pero Abraham las repelía y no le dejaba tocar nada. Cuando se puso el sol, invadió a Abraham un gran estupor o temor, y lo sobrecogió un oscuro terror. Una voz le dijo, has de saber que tu descendencia emigrará a tierra extraña, y los sojuzgarán y atormentarán 430 años. Pero yo castigaré al pueblo al que sirvan, y después saldrán de allí con muchas posesiones. Tú irás en paz a donde están tus padres, y serás sepultado con buena vejez. En la 4ª generación volverán aquí, pues no habrá acabado el pecado de los amorreos hasta entonces. Se despertó de su sueño y se levantó cuando se había puesto ya el sol. Aparecieron entonces una llamarada y un horno humeante, y una llama de fuego pasó por las presas. Alianza de Dios con Abraham. En aquel día hizo el Señor alianza con Abraham. Le dijo, daré a tu descendencia esta tierra, desde el Nilo hasta el gran río Éufrates, el Cineo, el Ceneceo, el Cadmoneo, el Fereceo, Rafaín, el Ebeo, el Amorreo, el Cananeo, el Gergeseo y el Jebuseo. Terminó aquel día y Abraham hizo el holocausto de la presa, las aves, su ofrenda de fruto y libación, y lo consumió todo el fuego. En aquel día hicimos alianza con Abraham. Los ángeles del Eterno, hicieron alianza con Abraham, y el Señor también, como la que habíamos hecho en este mes con Noé. Abraham renovó su festividad o fiesta y norma perpetuamente. Abraham se alegró y comunicó esto a su mujer Sara, confiando en que tendría descendencia, pero ella no paría. Nacimiento de Ismael. Sara aconsejó a su marido Abraham, ve a Agar, mi sierva egipcia, tal vez pueda darte descendencia de ella. Abraham escuchó la palabra de su mujer Sara, que le dijo, hazlo. Tomó pues Sara a Agar, su sierva egipcia, y se la dio como mujer a su marido Abraham. Él fue a ella, que concibió y le parió un hijo, al que llamó Ismael, en el año 5 de este centenario, que era en el año 86 de la vida de Abraham. Capítulo 15.
la fiesta de la primicia, la circuncisión. Capítulo 15. En el año quinto del cuarto centenario de este jubileo, a mediados del tercer mes, hizo Abraham la fiesta de la primicia de la recolección del trigo. Hizo una nueva ofrenda, además de la ofrenda del grano al Señor, un novillo, un carnero y una oveja en el altar como holocausto del Señor, e hizo holocausto de la ofrenda y libación sobre el altar, junto con incienso. El Señor se apareció a Abraham y le dijo: yo soy el gran yo soy, Dios omnipotente. Séme agradable y sé perfecto. Estableceré mi alianza entre tú y yo, y te haré crecer mucho. Abraham cayó de bruces, y el Señor le habló: he aquí mi norma contigo. Te haré padre de muchos pueblos, y ya no te llamarás Abraham. Desde ahora y por siempre tu nombre será Abraham, pues te he constituido padre de muchas naciones, engrandeciéndote mucho y dándote naciones. De ti saldrán reyes. Otorgo mi alianza a ti y a tu descendencia por siempre, como norma perpetua, para ser tu Dios y el de tu descendencia. A ti y a tu descendencia daré la tierra a la que emigraste, el suelo de Canaán, que poseerás perpetuamente, y yo seré vuestro Dios. Añadió el Señor a Abraham: guarda mi alianza, mis mandamientos, tú y tu descendencia. Circuncidad a todos vuestros varones, cortando vuestros prepucios. Sea señal perpetua de mi ley entre vosotros y yo. A los 8 días de nacido, circuncidad a todo varón en vuestra estirpe, hijo de la casa o comprado por oro. También a los hijos de extranjeros que adquiráis, que no sean de vuestra descendencia. Sea circuncidado el hijo de tu casa y el adquirido por oro. Quede mi alianza en vuestra carne como norma eterna. Todo varón circunciso cuyo prepucio no sea circuncidado al 8º día, sea persona excluida de su estirpe, pues habrá quebrantado mi alianza. Volvió a hablar el Señor a Abraham: no llames ya tu mujer Sara, pues su nombre será Sarai, Sora o Sar, sino que su nombre será Sara. La bendeciré y te daré de ella un hijo, al que bendeciré. Se convertirá en pueblo de que saldrán reyes de naciones. Dios anuncia el nacimiento de Isaac. Abraham cayó rostro en tierra, se regocijó y dijo en su corazón: ¿podrá un centenario engendrar un hijo? Y Sara, que tiene 90 años, parir. Dijo Abraham al Señor: bueno sería que viviese Ismael ante ti. Respondió el Señor: sea, pero también Sara te parirá un hijo, al que llamarás Isaac. Con él y con su descendencia haré mi alianza perpetua. En cuanto a Ismael, también te he escuchado. Lo bendeciré y haré crecer y multiplicaré mucho. Engendrará 12 príncipes y lo pondré al frente de un gran pueblo. Pero haré mi alianza con Isaac, que te parirá Sara por estos días el próximo año. El Señor terminó de hablar con él y ascendió de su lado. Abraham hizo como le dijo el Señor. Tomó a su hijo Ismael y a todos los nacidos en su casa, así como a los adquiridos por oro, y circuncidó la carne de los miembros de todos los varones que había en su casa. En aquel mismo día fue circuncidado Abraham, todos los hombres de su casa, tanto los nacidos en ella como los adquiridos por oro. Hijos de extraños fueron circuncidados con él. Esta es la ley perpetua para todas las generaciones. No hay circuncisión temporal, ni cabe pasar un solo día de los 8, pues es norma establecida eternamente y escrita en las tablas celestiales. Todo nacido a quien no se corte la carne del prepucio en el 8º día no será hijo de la ley que el Señor pactó con Abraham, sino hijo de corrupción. En él no estará la señal del pertenenciar al Señor. Esta
o está destinado a la ruina y a desaparecer de la tierra y a ser desarraigado de ella, pues habrá violado la alianza con el Señor. Todos los ángeles de la faz y todos los ángeles santos tienen esta naturaleza desde el día de su creación. A la vista de los ángeles de la faz y de los ángeles santos, santificó a Israel para que estuvieran con él y con sus santos ángeles. Ordena tú a los hijos de Israel que guarden la señal de esta alianza para siempre, como norma perpetua, para que no sean desarraigados de la tierra. Este mandato queda establecido como señal de alianza para que lo observen perpetuamente todos los hijos de Israel. El Señor no ha acercado así a Ismael, sus hijos y sus hermanos, ni a Esaú, ni a los elegidos por ser hijos de Abraham. Los conoció, pero ha elegido a Israel para que sea su pueblo. Lo ha santificado y congregado entre todos los humanos. Muchos son los gentiles y muchas naciones hay, todas suyas, sobre las cuales dio poder a los espíritus para apartarlas de él, a los demonios. Pero sobre Israel no dio poder a ningún espíritu maligno ni a ningún ángel caído, pues él solo es su soberano. Él los guarda y reclama de mano de sus ángeles y sus espíritus y de mano de cualquier súbdito suyo. Él los guarda y los bendice para que sean suyos y él sea suyo desde ahora y por siempre. Ahora te diré que los hijos de Israel renegarán de esta norma y sus hijos no se circuncidarán según esta ley. Dejarán parte de la carne de su circuncisión al circuncidar a sus hijos, y los hijos de Belial dejarán a sus hijos sin circuncidar, como nacieron. Gran cólera del Señor habrá contra los hijos de Israel, porque dejaron su alianza y se apartaron de su mandato. Le han irritado, han blasfemado contra él, al no cumplir la norma de esta señal, pues se hicieron como gentiles, dignos de ser apartados y desarraigados de la tierra. No tendrán pues perdón ni remisión de este pecado y error eternamente. Teofanía, capítulo 16. Teofanía de Mambré. Al principio del cuarto mes, nos aparecimos a Abraham en la encina de Mambré. Hablamos con él y hicimos saber que se le daría un hijo de su mujer, Sara. Esta se rió, pues oyó que hablamos de eso con Abraham y la reprendimos. Entonces, temerosa, negó que se hubiera reído de tales palabras. Le adelantamos el nombre de su hijo, según lo establecido y escrito en las tablas celestiales, Isaac, y que cuando volviéramos a ella en el espacio de algún tiempo, habría ya concebido. Castigo de Sodoma y Gomorra. En este mes ejecutó el Señor su sentencia contra Sodoma, Gomorra, Zeboín y todos los confines del Jardín. Los quemó con fuego y azufre y los exterminó hasta este día. Ya te he relatado todas sus acciones, propias de perversos pecadores. Mutuamente se profanaban, cometiendo fornicación e impureza en su carne sobre la tierra. El mismo castigo que a Sodoma dará el Señor a todo lugar donde se comete impureza como la de Sodoma. Castigará igual que condenó a esta, pero a Lot lo salvó, pues el Señor recordó a Abraham y lo sacó del cataclismo. Él y sus hijas, sin embargo, cometieron tal pecado sobre la tierra como no lo había habido desde los días de Adán hasta entonces, pues aquel hombre yació con sus hijas y quedó ordenado y grabado en las tablas celestiales contra toda su descendencia, que fueran apartados y desarraigados, dándole el castigo de Sodoma y no dejándole en la tierra semilla humana alguna en el día del juicio. Nacimiento de Isaac. En este mismo mes emigró Abraham de Hebrón y fue a morar entre Cades y Sur, en los montes de Gerará.
a mediados del 5º mes, partió de allí y moró en Bersabé. A mediados del 6º mes, visitó el Señor a Sara, cumpliéndose lo que había dicho. Ella concibió y parió un hijo en el 3er mes, a mediados del mismo, por los días en que le había dicho el Eterno, el Dios Altísimo, cuando fue con sus ángeles a Abraham en la fiesta de la primicia de la mies, nació Isaac. Abraham circuncidó a su hijo el 8º día, siendo el primero en ser circuncidado según la alianza que se había establecido para siempre. En el año 6º del 4º centenario llegamos junto a Abraham en Bersabé y nos aparecimos a él, según habíamos dicho a Sara que volveríamos a ella cuando ya hubiera concebido un hijo. Volvimos al 7º mes y hallamos encinta. Bendijimos a Abraham y le dijimos cuanto le había sido ordenado, que no moriría hasta engendrar todavía 6 hijos propios y que los vería antes de morir, pero que en Isaac alcanzaría nombre y descendencia. Toda la descendencia de sus hijos serían naciones, contadas como tales, pero de los hijos de Isaac habría uno que sería descendencia santa y no sería contado entre las naciones. Suya sería la suerte del Altísimo, habiéndole correspondido estar entre los poseídos por el Eterno, para que toda su descendencia sea del Eterno, pueblo heredero entre todos los pueblos, reino sacerdotal y pueblo santo. Kadosh. Y continuamos nuestro camino, informando a Sara de cuanto le habíamos dicho a él. Ambos se regocijaron mucho. Institución de la fiesta de los tabernáculos. Levantó allí un altar al Señor, que lo había liberado y lo consolaba en su tierra de inmigración, e hizo una gran fiesta de regocijo en este mes durante 7 días, cerca del altar que había construido en Bersabé. Levantó chozas para él y su siervo en esta fiesta, siendo el primero que celebró la fiesta de los tabernáculos sobre la tierra. En estos 7 días Abraham ofreció diariamente en el altar un holocausto al Señor de 2 bueyes, 2 carneros, 7 ovejas y un cabrito, para hacer con ello expiación de sus pecados por sí y por su descendencia, como ofrenda agradable, sacrificio agradable al Eterno. Sacrificó 7 carneros, 7 cabritos, 7 ovejas y 7 machos cabríos, con sus ofrendas de frutos y libaciones, produciendo con toda su grasa en el altar un holocausto selecto de agradable aroma al Señor. Mañana y tarde hacía quemar aroma de incienso, gálbano, estoraque, nardo, mirra, espiga y costo. Los ofrecía machacados puros, juntos en partes iguales. Celebró la fiesta durante 7 días, regocijándose con todo su corazón y toda su alma, él y todos los de su casa, sin que hubiese con él ningún extraño ni circunciso. Bendijo al Creador que lo había hecho de su estirpe, pues lo había creado según su divina complacencia. Abraham supo con certeza que de él saldría un vástago de justicia para las generaciones del mundo, y santa semilla que sería como el que todo lo creó. Bendijo a su Creador con alegría y llamó a esta fiesta, fiesta del Señor. Recogió y se regocijó aceptable a Dios Altísimo. Lo bendijimos eternamente con toda su descendencia por siempre, pues hizo esta fiesta en su momento, según el testimonio de las tablas celestiales. Por eso se estableció en ella para Israel que celebrasen con regocijo la fiesta de los tabernáculos durante 7 días, en el 7º mes, como festividad o fiesta agradable al Señor por ley perpetua para siempre, en todos los años. Este precepto no tiene límite de días, pues quedó establecido perpetuamente para señal de Israel, que la celebren
y permanezcan en chozas, colocándose guinardas en la cabeza y recogiendo palmas y ramas de sauce del río. Abraham cogió ramos de palmera y frutos de buenos árboles, y cada uno de los días ceñía el altar con ramas, 7 veces por la mañana, alabando y dando gracias a su Dios en este regocijo. Expulsión de Agar e Ismael. Capítulo 17. En el año primero del quinto centenario de este jubileo fue detestado Isaac. Abraham preparó un gran convite en el tercer mes, el día en que fue detestado su hijo Isaac. Ismael, hijo de Agar, la egipcia, estaba en su sitio ante su padre. Abraham, que se alegró y bendijo al Señor porque veía a sus hijos y no había muerto sin ellos, se acordó de la palabra que le había dicho el Eterno el día en que Lot se separó de él. Se alegró mucho, pues el Señor le había dado descendencia sobre la tierra para heredarla, y bendijo a boca llena al Creador de todo. Sara vio a Ismael, que jugaba y bailaba, mientras su padre experimentaba gran regocijo. Tuvo celo de aquel y dijo a Abraham: echa a esa esclava y a su hijo, pues el hijo de esa no ha de heredar con mi hijo Isaac. Estas palabras sobre su esclava y su hijo, para que los apartara de sí, fueron penosas para Abraham. Pero el Señor le dijo: no tenga pesar por el niño ni la esclava, obedece y obra conforme te ha dicho Sara, pues en Isaac te daré nombre y descendencia. Al hijo de esta esclava lo pondré al frente de un gran pueblo, pues es de tu linaje. Abraham se levantó de mañana, tomó unos panes y un odre de agua, se los cargó a Agar y al niño y lo despidió. Anduvieron errantes por el desierto de Bersabé. El agua del odre se terminó, el niño tuvo sed y cayó sin fuerza para andar. Su madre lo cogió entonces, lo tendió bajo un olivo y fue a sentarse frente a él como a un tiro de flecha. Se dijo: no he de ver la muerte de mi hijo. Y sentándose se echó a llorar. Entonces le dijo el ángel del Eterno, uno de los santos: ¿por qué lloras, Agar? Levántate, toma al niño y llévalo a la mano, pues el Señor ha escuchado tu palabra y ha mirado al niño. Le abrió los ojos y vio un pozo. Fue, llenó el odre de agua, dio de beber a su hijo y, poniéndose en marcha, anduvo por el desierto de Farán. El niño creció y se hizo arquero, y el Señor estuvo con él. Su madre le tomó por esposa a una muchacha egipcia de Egipto, que le parió un hijo al que llamó Nebaiot, pues se dijo: cerca estuvo el Señor de mí cuando lo invoqué. El diablo tienta a Abraham. En el séptimo centenario, en su primer año, en el primer mes, en este jubileo, el 12 de este mes, se dijo en los cielos de Abraham que era fiel en todo lo que se le ordenaba. Dios le amaba, pues había sido fiel en la adversidad. Llegó el príncipe Mastema, Asael, aquel que le llaman diablo y Satanás, y dijo ante el Eterno: Abraham ama a su hijo Isaac y lo prefiere a todo. Dile que lo ofrezcan holocausto sobre el altar y verás si cumple esta orden. Entonces sabrás si es fiel en todo tipo de prueba. Sabía el Eterno que Abraham era fiel en las tribulaciones, pues lo había probado en su tierra con la miseria, lo había probado con riqueza de bueyes, con su mujer cuando le fue arrebatada, con la circuncisión, y con Ismael y su esclava Agar cuando lo despidió. En todo cuanto lo probó lo halló fiel, sin que su espíritu se impacientara ni retrasara el cumplimiento de nada, pues era fiel y amante al Eterno.